Hermanos, ¿por qué nos hemos reunido aquí? ¿Quién nos ha traído aquí? ¿Hemos venido porque hemos querido? ¿Por qué nos hemos reunido aquí, hermanos? ¿Por qué? Porque nos une, ¿qué cosa? El mismo espíritu. Nos une el mismo espíritu. ¿Qué espíritu es el que nos une a nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nosotros queremos tener ese espíritu, hermano. Queremos tener ese espíritu que tiene poder para sensibilizar los corazones. Queremos tener ese espíritu que tiene poder para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para unirnos, para prepararnos para ese encuentro con nuestro Salvador. No hay duda, hermano, de que ese mismo espíritu, el espíritu del Hijo, es el espíritu que nos ha unido aquí para poder compartir con ustedes un tema más relacionado con el santuario. Cuando uno entiende el santuario, hermanos, puede llegar a entender algunas cosas. Y hoy espero que podamos entender algo más. ¿Recuerdan qué es lo que significa el santuario? Una morada. ¿Morada de quién? Morada del Eterno. Hay un santuario en el cielo. El Creador del universo, en su gran misericordia, en su infinito amor, quiere descender y quiere morar entre gente pecadora. Y quiere morar entre su pueblo. Pero vamos a ver que el propósito que el Creador tenía para morar con su pueblo era para que su pueblo fuera una nación totalmente diferente al resto de la humanidad. Y eso es lo que vamos a intentar comprender hoy, hermanos. Y nos vamos a ubicar en el monte del Sinaí. Cuando Israel llega a las laderas del monte del Sinaí, Moisés recibe una orden de dar al pueblo. Una orden que hallamos en Éxodo capítulo 19, donde vamos a ver, hermanos, la importancia que tuvo que tener la preparación de un pueblo pecador para escuchar y entender lo que el Creador le iba a dar. Imagínense, hermanos, Israel sale de Egipto contaminado de costumbres paganas, de idolatría, de una mala alimentación, gente mundana, gente pagana, un pueblo descendiente de Jacob que había conocido la verdad, fue llevada cautiva a Egipto y allí perdió todo lo que había recibido Israel, y cuando salen de Egipto, salen con costumbres paganas. Y el Creador, cuando llega a las laderas del monte del Sinaí, no les puede revelar su gloria, ni la ley, ni nada, si en primer lugar ellos no se preparaban. Y esa es la gran condescendencia, hermanos. El gran amor que el Padre a través del Hijo tienen para con la raza pecadora. ¿Se imaginan que el pueblo de Israel sale de Egipto y escuchan la ley sin haber estado preparados? ¿Qué hubiera pasado con ellos? ¿Hubieran entendido algo? No, porque su mente era carnal y su mente era pecadora. Y el Creador, cuando sale de Egipto, cuando lo saca en las laderas del monte del Sinaí, le dice a Moisés: ve y dile al pueblo, hoy y mañana santifícalos, y al tercer día yo me manifestaré en medio de ellos. Laven sus vestidos, la ropa limpia, pulcra, no tan solamente la parte exterior, sino la parte interior también, hermano.
santifícalos hoy y mañana. Apártalos del pecado hoy y mañana. Apártalos de la mundanalidad que han heredado de Egipto. Apártalos de todas las costumbres paganas, porque van a recibir lo que va a cambiar el destino de su vida. Apártalos hoy y mañana. Y al tercer día no toquéis mujer y lavaréis sus vestidos. Israel tenía que ser preparado espiritualmente, hermanos, para poder entender lo que el Creador les iba a revelar. Iba a manifestar la gloria que el pecador podía soportar en el monte del Sinaí. El Creador no podía venir con su gloria celestial porque el pecador hubiera muerto fulminante. Y manifestó la gloria que el pecador puede soportar. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? Prepararse. Hoy y mañana y el tercer día. Y al tercer día yo me manifestaré en medio de ellos. Eso lo hallamos en Éxodo capítulo 19, hermanos. Versículos 10 en adelante. Todo eso era motivo, hermanos, para preparar a un pueblo que pudiera escuchar, pudiera entender, pudiera asimilar lo que el Creador les iba a revelar en el monte del Sinaí. La ley, sus estatutos, la alimentación y el santuario. La morada del Creador entre el pueblo. La morada del Creador entre los habitantes de la tierra a través de su santuario. Y ahí en la ladera del monte vemos, hermanos, que el pueblo de Israel por 3 días tuvo que prepararse para poder escuchar, poder entender, poder aceptar lo que iba a ser revelado para su propio bien presente y futuro. El pueblo de Israel tenía que preparar sus corazones para poder recibir la morada del Creador en medio de ellos. Para que dejaran de ser, ¿qué cosa, hermanos? Una nación pecadora. Y pudiera ser una nación santa. Ese fue el propósito del Creador. Sacarlos del mundo para convertirlos en una nación totalmente apartada, como dice Deuteronomio 6 y 7, que lo vamos a ver a continuación. Pero para poder recibir la verdad, el pueblo tuvo que estar preparado. Ahora yo pregunto, hermano, ¿hay santuario terrenal hoy? ¿No? ¿Seguro que no? Muy bien, hermana Maribel, hay santuario, hermano. ¿Dónde está el santuario hoy? En nuestra casa, en nuestro hogar, en nosotros debe morar Él. ¿Hay santuario? Sí que hay santuario. Y el santuario comienza con uno mismo, después en el hogar, y después ¿dónde? ¿Dónde hay un santuario? Esto es un santuario, hermano. Este es un lugar de culto. Este es un lugar de reunión. Y así como el pueblo de Israel tenía que estar apartado para recibir la ley, este lugar es santo. Quita el calzado de tus pies porque este lugar es apartado, hermano. Aquí no debieran de haber celulares conectados, hermano. Aquí no debieran haber celulares ahí escuchando, no. Yahweh no se comunica hoy con celular, hermanos. Este lugar es santo. Este lugar es reverente. Si queremos que la presencia del Creador esté aquí, nosotros al entrar debemos permanecer en santidad en este lugar. ¿Y cómo lo hacemos por lo general cuando entramos? De una forma irreverente. De una forma irreverente, hermanos. Acudimos a este lugar y lo que menos hacemos por lo general, ¿qué es?
doblar nuestras rodillas. Uno cuando entra, hermanos, Ellen White lo dice claramente, hermano. Cuando uno entra en el lugar de reunión, lo primero que tiene que hacer es postrarse de rodillas, porque está ante la presencia de aquel que todo lo ve. ¿Y qué es lo que por lo general hacemos? Hablar. En lugar de doblar nuestras rodillas, hablamos. Este lugar ya no es santo, hermano. Ya el Creador se apartó. ¿Por qué? Por la inmundicia nuestra. Porque este lugar debe ser santo. En primer lugar, se demuestra la reverencia cuando uno entra en este lugar que fue levantado para adorar al Creador. Las cosas terrenales, los celulares están de moda hoy, ahí afuera, apagados y desconectados para que nadie pueda interrumpir. Es desagradable escuchar y el hermano que sale a atender, ¿dónde está tu espíritu? A lo mejor lo que está huyendo del predicador precisamente es para él, y Satanás usa el celular para apartar lo que está escuchando y él siga con su mundanalidad. Este lugar es santo, y el pueblo de Israel por 3 días tuvo que apartar, tuvo que abandonar su mundanalidad para poder escuchar lo que iba a cambiar el destino de su vida. Y nosotros igual, hermano. Si queremos que este lugar sea santo y que la presencia del Creador a través de su Espíritu esté con nosotros, este lugar debe ser santo. Hoy, mañana y pasado. ¿Cómo? Entrando en forma reverente ya por este lugar y poniéndonos de rodillas tan pronto como entremos, dándole gracias al Creador por permitirnos estar y pidiendo su presencia a través de su Espíritu para que todo cuanto se comparta sea de bendición para cada uno de nosotros. Miren, hermanos, la Iglesia Católica. Nosotros decimos que es la Babilonia. Pero usted en la Iglesia Católica, recuerdo cuando yo era católico, ¿qué es lo primero que hacía un católico? Entraba, se persignaba y se arrodillaba. Ellos tienen mucha más reverencia que nosotros. Usted no va a escuchar allí a nadie, al menos en mi época, nadie que hablaba con el vecino, porque había aparentemente reverencia o santidad a lo que ellos creen. Equivocados, pero reverentes. Nosotros decimos que tenemos la verdad y somos irreverentes. ¿Tenemos que aprender de ellos? En esa cosa sí, hermano. En la reverencia sí. En la reverencia. ¿Por qué? Porque Satanás es muy astuto. Nos quiere seguir engañando, hermano, para que nos perdemos siendo irreverentes. Porque si el carácter es lo único que vamos a heredar, si es que heredamos la vida eterna, ¿ustedes creen que yo voy a recibir la vida eterna entrando a este lugar en forma irreverente? No, hermano, porque en el cielo va a haber reverencia. En el cielo los ángeles se postran. Y si aquí la presencia de Yahweh está con nosotros, debiéramos, ¿cómo? Al entrar, postrarnos en señal de humildad. Para pedir que su Espíritu siga sensibilizando nuestros corazones y podamos entender los mensajes que el Creador pueda traer por medio de sus siervos. Y eso debe empezar en nosotros, hermano, igual que el pueblo de Israel. Reverencia, apartados del mundo, para poder escuchar las palabras que el Creador tenga para cada uno de nosotros. Y el santuario significa algo reverente, algo solemne. Lamentablemente, mientras era miembro de iglesia, había un pastor que cuando salía a predicar, hermano, todo eran risas, contaba chistes, contaba cosas para que la iglesia... Lamentablemente no entendió la reverencia que debe de haber en un lugar levantado como culto, ¿no? Pero este lugar, hermanos, ha sido llamado a ser reverente
a ser solemne. Y si entendemos lo que significa solemne, aquí no tienen que haber risas, aquí tiene que haber... No, hermano. Oración, abriendo la Biblia cuando uno entra, cantando mentalmente cánticos de alabanza al Creador, mientras va viniendo la congregación y se comienza ya el servicio oficial dando la bienvenida a la mañana del día de reposo. Pero este lugar debe ser solemne, hermano. Debe ser reverente si queremos la presencia del Creador en cada uno de nosotros. Y cuando ya el pueblo de Israel estaba espiritualmente capacitado para escuchar algo, ¿qué pasó, hermanos, en aquel monte? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? Israel estaba viendo y oyendo lo que ningún mortal había ni visto ni oído hasta entonces. Un monte que humeaba, un monte que temblaba, que la tierra temblaba ante ellos, con un sonido de bocina muy fuerte. Mientras Moisés hablaba, Yahweh le respondía con voz tronante. La tierra en un constante temblor. La gente, el pueblo de Israel y la multitud mixta que había salido con ellos estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque la gloria del Creador se estaba manifestando en la cantidad que el pecador podía soportar. Y el pueblo estaba atemorizado después de haber estado 3 días preparándose para poder escuchar y ver lo que estaban viendo ahora. 3 días preparándose para ese evento. Imagínense si el Creador manifiesta su gloria 3 días antes. El pueblo de Israel no lo hubiera podido soportar, mucho menos. Hubiera salido corriendo atemorizado. Y el pueblo de Israel, con temor, está escuchando palabras que sus antepasados habían escuchado, habían entendido y habían obedecido. Israel no recibió la ley en el monte del Sinaí, hermanos. Israel recordó en el Sinaí lo que Adán recibió después de la entrada del pecado. Y en aquel monte del Sinaí, Yahweh recuerda a Israel lo que por tantos años ellos habían perdido en Egipto. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la Escritura así me lo manifiesta. Abraham ya guardaba mandamientos, estatutos, preceptos y leyes. Si de acuerdo a Moisés, en Génesis capítulo 26, versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, el abuelo de Jacob ya guardaba todo lo que Israel iba a escuchar en el monte del Sinaí. Y como dice la Escritura, Abraham iba a enseñar a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes, lo que él ya estaba guardando. Porque él fue el escogido para de su descendencia levantar una nación llamada pueblo, que Yahweh tenía aquí en la tierra y le dio un nombre muy especial, Israel. Pregunto, hermano, ¿qué significaba Jacob? Usurpador, engañador, ¿verdad? Podríamos decir, hermano, podríamos decir usurpador, engañador, ¿qué más? Resumiendo, ¿cómo le diríamos que era Jacob? Pecador. Usted
¿Ustedes creen que Jacob podía recibir bendiciones del Creador siendo así como era? ¿Qué pasó en aquella noche de lucha con el mismo Yeshua? ¿Qué pasó con aquella noche? Déjame que raye al alba. No te dejaré si no me bendices. Perdóname de todos mis pecados que he cometido, le está diciendo Jacob. Ten misericordia de mí, perdóname de mi maldad. He sido un usurpador, he tomado la primogenitura de mi hermano, he engañado, me han engañado, soy un pecador y ahora que voy a encontrarme con mi hermano tengo temor de que él me mate. Perdóname. Estamos pidiendo perdón nosotros de nuestras debilidades, hermano. ¿Y qué le dijo el mismo Yeshua? ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso él no sabía con quién estaba hablando? Le está diciendo, yo soy Jacob, yo soy un pecador, porque eso significaba Jacob, usurpador, engañador, soy un usurpador, soy un engañador, soy un pecador. ¿Y qué le dijo Yeshua? No se llamará más tu nombre, ¿qué? Sino que, hermanos, ay, hermano, cuando yo entendí este nombre, yo quiero ser israelita espiritual, hermano. Yo quiero ser israelita espiritual, no israelita judío, físico, terrenal. Quiero ser israelita espiritual. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué significa Israel? Vencedor. Israel significa vencedor, hermano. Has peleado con Yahweh y con los hombres ya. El mensaje a las 7 iglesias, ¿cómo termina? ¿A los Jacobs o a los israelitas? El mensaje a las 7 iglesias termina al que venciere, al que deje de ser Jacob y sea Israel espiritual. Israel, cuando sale de Egipto, había olvidado lo que Jacob había recibido ya de su abuelo y que él había transmitido a sus hijos, pero como consecuencia de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel había olvidado. Y entre ellos había gente que era santa, perfecta. Josué, uno de ellos. Moisés, otro de ellos. Seguía teniendo temor de las cosas que él había recibido. Pero la gran mayoría se había olvidado. ¿Por qué? Por el contacto con la mundanalidad. Hoy el Creador quiere hacer lo mismo con nosotros, hermano. Nos sacó del Egipto moderno. Nos sacó de la Babilonia moderna. Y en las laderas del monte del Sinaí quiere tener un encuentro con nosotros a través de su santuario. Quiere morar con nosotros con el santuario. Y esa enseñanza ha sido dada solamente a los adventistas del séptimo día, hermano. La doctrina del santuario es la enseñanza mediante la cual el pecador puede dejar de ser Jacob para convertirse en Israel y ser vencedor. Y el santuario es el camino que Yahweh tiene en la tierra para que nosotros podamos obtener la salvación. Y Él quiso morar entre gente pecadora, quiso morar entre aquel pueblo que había salido de Egipto para convertirlo en una nación apartada. ¿Para qué fuimos llamados nosotros, hermano? ¿Para ser gente pecadora? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué nos sacó de la Babilonia moderna? ¿Para qué nos sacó del Egipto moderno, hermano? ¿Para seguir siendo egipcios? ¿Para seguir siendo babilónicos? ¿Para seguir siendo mundanos? ¿Para qué? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Sed santos como yo soy. Lo mismo que recibió el pueblo de Israel, hermano. Lo mismo. Porque el evangelio no puede cambiar. Es lo mismo. Simplemente que ahora estamos viviendo en el tiempo del fin.
Y debemos prepararnos y al mismo tiempo preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Salvador cuando venga las nubes de los cielos. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9? Mas vosotros sois, ¿linaje qué? Linaje mundano. Dice, mas vosotros sois como cualquier persona del mundo. Linaje escogido. Hemos sido escogidos. Nos ha sacado de la Babilonia moderna. Nos ha sacado del Egipto moderno porque Él nos ha escogido. Somos su especial tesoro, hermano. Somos la niña de sus ojos. Recuerden cuando uno está enamorado, ve a la novia y solamente la ve a ella. Así somos nosotros ante el Creador del universo. Somos la niña de sus ojos. Y Él desea lo mejor para nosotros. Y nos ha escogido. Nos ha sacado del mundo. Nos ha sacado de la Babilonia moderna para ser un pueblo escogido. Para ser una nación santa. Apartada del pecado, de los deseos carnales, apartado del mundo. Pueblo adquirido por Yahweh. ¿Para qué? ¿Para que sigamos callados? ¿Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Hemos sido llamados a ser luces, hermano. Y eso solamente lo podemos entender cuando nos ubicamos en la ladera del monte del Sinaí y entendemos que por 3 días el pueblo de Israel tuvo que dejar su mundanalidad para poder entender lo que el Creador le iba a revelar. Y le da su gloria. Le revela su carácter, hermano. El Creador del universo, en aquellas 10 palabras que el pueblo estaba escuchando, está revelando su carácter. Le está diciendo al pueblo de Israel, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué le dice eso? Porque habían salido de Egipto, donde allí estaban adorando otros dioses. Nosotros salimos de la Babilonia adorando dioses paganos. Y Él nos da el primer mandamiento y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Yahweh, solamente yo. No hay nadie más. No hay ni santos, no hay ni vírgenes, no hay otros dioses, no hay nadie más. Y les comienza a recordar los 10 mandamientos. Y el pueblo estaba atemorizado. El pueblo estaba asustado, hermana Raquel. Estaba temblando. La tierra temblaba y ellos temblaban de temor. ¿Qué va a pasar aquí? Moisés, que Yahweh hable contigo. No con nosotros, que Yahweh hable contigo. Y tú habla a nosotros, porque si no, moriremos. Y el pueblo atemorizado, Moisés. ¿Y qué le dijo Moisés cuando el pueblo escuchó la ley? En Éxodo 20:20. ¿Qué le dijo, hermano Moisés, al pueblo de Israel? Aquellos casi 2 millones de personas que estaban en la ladera del monte. ¿Qué es lo que les dijo Moisés, hermanos? Éxodo 20:20. No temáis. No tener temor. Yahweh no te va a consumir. Yahweh no quiere darte muerte. No tengas temor, Israel. Yahweh no te va a dar muerte. ¿Qué dice a continuación? Para probaros vino Yahweh a vosotros. Para probaros. ¿Y para qué más? Oye, hermano, para que no pequéis, para que seamos ¿qué? Israel espiritual, para que seamos vencedores. ¿Cómo yo puedo seguir aceptando, hermano, la teoría evangélica que hoy se está introduciendo dentro del movimiento adventista, que el hombre seguirá siendo pecador hasta que venga el Salvador?
¿Cómo podemos seguir permitiendo estar escuchando que el hombre siguiera siendo lo que era, cuando precisamente la ley fue dada para que el hombre no peque? La presencia divina en el Sinaí fue dada para que Israel fuera una nación apartada, para que no pequéis. Porque la paga del pecado, ¿qué era? Muerte. Israel sale de Egipto, recibe la ley con una condición: para que no pequéis. ¿Qué dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, hermanos? Hijitos míos. ¿Quién dijo hijitos míos? Sí, pero ¿quién era Juan? Hijo del trueno, hermano. Un hombre que tenía un carácter mucho peor que el que pudiéramos tener nosotros cuando estábamos en el mundo. Un ex hijo del trueno dijo: hijitos míos. Un hombre que había sido tremendamente pecador y ahora era vencedor, porque se atrevió a decir: hijitos míos. Estas cosas os escribo para que sigáis pecando. ¿Para que no pequéis? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque la ley fue dada para que no pequemos. Pero si por la condición nuestra cometemos un desliz, cometemos un pecado, ¿hay solución para el pecador? Claro que la hay. ¿Dónde la hallamos? En el santuario. La hallamos en el santuario. Abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Mesías, el justo. ¿Dónde está Él? En el santuario. ¿Qué está haciendo Él? Lo mismo que hacía cuando quiso habitar aquí en la tierra, intercediendo por su pueblo, intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando el Salvador deje de interceder por la humanidad y termina el tiempo de gracia, el pecador seguirá siendo pecador y finalmente recibirá la sentencia de su pecado. Pero el justo seguirá siendo justo. El santo seguirá siendo santo. ¿Por qué? Porque ya habrá dejado de pecar aquí en la tierra. La ley en el Sinaí fue dada para que Israel fuese lo que era. Israel, vencedor, gente santa, un pueblo santo. Yahweh nos saca hoy del mundo, nos saca hoy de la Babilonia moderna, y Él no quiere que sigamos siendo babilónicos. No quiere que sigamos siendo mundanos. Pero cuando perdemos de vista al santuario, somos mundanos, porque no tenemos dónde acudir en busca de ayuda, en busca de socorro. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 4, verso 4? Oh almas adúlteras. ¿Adúlteras por qué, hermano? Porque estamos fornicando. Espiritualmente estamos fornicando, estamos pretendiendo ser leales a Yahweh, mientras por otra parte somos desleales. ¿Por qué? Porque estamos fornicando con el mundo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Yahweh? Cualquiera pues que se convierte en amigo del mundo se constituye como el enemigo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no debiéramos participar de las cosas de este mundo. Y a nivel particular, uno tiene que ver cuáles son aquellas cosas que todavía yo sigo haciendo de las cosas del mundo. Si todavía sigo participando de algo del mundo, si sigo escuchando música mundana, si sigo viendo programas de televisión no adecuados, si sigo viendo fútbol, si sigo viendo novelas, si sigo viendo películas, si sigo
discotecas, cines, teatros. Esas cosas son las que me pueden apartar del Creador del universo. ¿Por qué? Porque representa que estoy adulterando, pretendiendo ser lo que no soy. Estoy adulterando, fornicando espiritualmente al estar participando de las cosas del mundo. Y el pueblo de Israel, después de escuchar la ley, que fue dada con el propósito de no pecar, ¿qué es lo que recibió a continuación, hermanos? ¿Cuál? ¿Qué es lo que dice Éxodo capítulo 25? En Éxodo 25, verso 8 y 40. Harán un santuario para mí. ¿Para qué, hermanos? Y yo habitaré en medio de ellos. Ahora que tenéis temor de mí, ahora que sabéis que la ley ha sido dada para que no peques, ahora yo quiero morar contigo. ¿Entienden, hermanos, la obra de transformación que en primer lugar tuvo que pasar el pueblo de Israel? Ahora que habéis recibido la ley, ahora que tenéis temor de mi presencia, ahora que sabéis que la ley fue dada para que no pequéis, ahora yo quiero morar con vosotros. Qué condescendencia, hermano. Qué amor. Qué misericordia. El mismo creador del universo, aquel que se había ofrecido como garante del hombre si el hombre pecaba, ahora quiere venir a morar entre nosotros. Y harán un santuario para mí, y yo, dijo él, habitaré en medio de ustedes, en medio de vosotros. La morada del Creador entre la tierra, hermano. Y Moisés recibe una visión. Recibe una visión, hermano, para que construya ese santuario. Versículo 40. Mira y hazlos conforme a la visión que te ha sido mostrada en el monte. Moisés no hizo nada porque él quiso hacerlo. Moisés no dijo, bueno, voy ahora a preparar las cortinas, voy a preparar un atrio, voy a hacer un altar, voy a hacer... No. Moisés recibe una visión y hay que ver la mente de Moisés, hermano. ¿Qué mente tenía? Moisés recordaba cómo era cada obra que tenía que hacer en el santuario. De cada medida, de qué color, de qué grosor, esto para lo otro. ¿Qué mente tenía Moisés, hermano? Pero Moisés tuvo que pasar 40 años alejado de la ciudad, viviendo en el campo, para convertirse en el hombre más manso de la tierra. Para convertirse en el hombre más humilde de la tierra. Un hombre que había sido educado para ser faraón, recibe el llamado de Yahweh, ve al pueblo. No, yo no, si soy tardo. Soy parco en palabras. Algunos dicen que era tartamudo. No, hermano, Moisés no era tartamudo. Un general no podía haber sido nunca tartamudo, ¿no? Moisés era una persona recta y con poder, pero había llegado a tanta humildad que se sentía indigno de cometer la obra de liberar al pueblo. Pero Moisés no era tartamudo. Moisés era un hombre que sabía hablar y que sabía expresar. Imagínense un general dando la orden al ejército, a la batalla, ¿no? Cuando termine de dar la orden, ya han sido ya todos muertos. Moisés era un hombre con carácter, un hombre con personalidad, un hombre que había sido educado y preparado para ser faraón, y Moisés no era tartamudo, sino que había llegado a ser tan humilde que se sentía indigno de poder cumplir con esa misión. Hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Durante cierto tiempo, hermanos, en Éxodo 39, versículo 43,
cuando el pueblo de Israel termina de hacer la obra, Moisés, además de tener la plena confianza en que aquellas personas que habían sido designadas por el mismo Yahweh como dirigentes para construir, levantar el santuario, Moisés, además de fiarse de ellos, cumple con una misión, es de repasar pieza por pieza para ver si encajaba con la visión que él había recibido antes. Y cuando él repasa pieza por pieza, se da cuenta, hermanos, de que la obra estaba totalmente terminada, y en el primer día del mes primero del segundo año, de acuerdo a Éxodo capítulo 40, versículos 2 y 17, el santuario fue levantado. Un año, hermano, un año o casi un año construyendo el santuario. Un año en las laderas del monte del Sinaí, donde en aquella quietud el pueblo de Israel seguía recordando la manifestación divina con aquel monte que humeaba, con aquel sonido de bocina, con aquel temblor de tierra, con toda aquella gloria que el Creador la había revelado. Y allí estaban, quietos, recordando y al mismo tiempo trabajando en la construcción de aquella morada que el Creador tenía para con su pueblo. Yo habitaré en medio de ustedes. Qué condescendencia, hermano. El mismo Creador del universo deja su gloria en esos momentos y quiere estar viviendo entre el pueblo. Y Moisés recibe la orden para construir un santuario. Y a nosotros, hermanos, se nos da también la orden, ¿no?, de construir un santuario que ya está levantado para que este lugar sea santo, para que este lugar sea reverente. Pregunto, hermano, cuando Salomón construye el templo, un templo que le había sido dejada ya la orden para construirlo por parte de su padre David, David preparó el plano del santuario en la forma que él quiso, o también fue revelado por el mismo Creador. Veamos la respuesta en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 19, hermano. Las cosas del Creador son santas, hermano. David no le dio el plano del santuario a Salomón, un plano que David quiso levantar, o un santuario que dijo, bueno, aquí voy a levantar esto, aquí voy a poner lo otro, aquí voy a hacer un santuario para Yahweh porque así lo quiero yo. No, hermano. David, al igual que Moisés, recibe la visión, la orden para construir un santuario de acuerdo a las medidas y características que Yahweh le revela. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de ¿quién? Por la mano de Yahweh, que me hizo entender todas las obras del diseño. David no levantó un santuario porque él quiso levantarlo con unas medidas o con unas características. No, hermano. Las cosas del Creador tienen su forma. Y Él quiere que nosotros tengamos también nuestra forma de adorar para que Él pueda comunicarse con nosotros. Y Moisés levanta el santuario. ¿Y el santuario para qué fue levantado, hermano? ¿Para qué fue levantado, hermanos, el santuario? Como morada de Yahweh entre el pecador, ¿verdad? Y el santuario se manifestaba la presencia divina. El santuario tenía que ser montado o construido de tal manera que pudiera ser fácilmente desmontable y al mismo tiempo montado. No tenía que ser de grande envergadura en el sentido de que tenía que ser fácil para su manejo.
cuando el pueblo de Yahweh marchaba, ¿por qué el pueblo de Israel tenía que marchar? Recuerden, el santuario fue levantado en el monte del Sinaí. ¿Cuál era la señal que Moisés había recibido en que tenían que salir o tenían que pararse? La columna de nube. Cuando la columna paraba, Israel tenía que parar. Israel tenía que levantar otra vez el santuario. La presencia de Yahweh se manifestaba. Yahweh se comunicaba con Moisés. Y cuando la columna de nube se levantaba del santuario y comenzaba a caminar por las nubes, Moisés decía al pueblo: levantémonos, sigamos la nube. Hermano, Pablo dice que aquella nube que lo seguía y aquella roca era ¿quién? Era el mismo Mesías, el mismo Creador, el mismo que se presenta ante el Padre y dice: Padre, si Adán peca, yo voy a tomar el lugar del pecador, para que él vuelva a tener otra oportunidad, para que deje de pecar, y por mi gracia, por mi sangre que yo voy a derramar en su lugar, él pueda ocupar el lugar que tú quieres que tenga. Y esa es la condescendencia que el Padre tiene para con nosotros, hermano. El mismo Creador quiere morar entre su pueblo en el santuario. Yo debo de entender hoy el santuario, hermano. Debo entender qué es lo que se presentaba en el santuario terrenal para poder entender qué es lo que hoy el Salvador acepta de mí en el santuario celestial. Y cuando yo entiendo qué es lo que el pueblo de Israel llevaba al santuario terrenal, entiendo hoy cómo yo debo vivir en el santuario celestial. Veamos, hermanos, Levítico capítulo 4, versículo 2. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos. Recuerden, la ley fue dada para que el pueblo no pecara. No olvidemos nunca, hermano, la ley fue dada para que el pecador deje de ser pecador y no peque. Si me amáis, sigue pecando, dijo el Salvador. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Si me amas, deja de ser lo que antes era y ámame guardando los mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos. Los que siguen pecando, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. La ley fue dada hoy para que Ernesto Fargas deje de ser lo que antes era. Para que yo no me justifique con mi defecto de carácter. Para que diga, es que voy a seguir siendo así porque ese es el carácter que yo heredé de mi padre o de mi abuelo. Mentira. El pecado del padre no recae sobre el hijo, a no ser que el hijo quiera seguir siendo lo que el padre era. Porque nosotros recibimos poder para ser nuevas criaturas. Y el pecado va de generación en generación. ¿Por qué? Porque el que no quiere dejar de ser lo que antes era, va a seguir arrastrando con el pecado y llevando a toda su descendencia a la misma consecuencia del pecado. La morada del Creador entre gente santa, entre gente apartada, entre gente obediente. La ley fue dada para eso. Y el santuario fue dado para que Yahweh pudiese morar entre nosotros, porque Él tiene que ser una nación apartada. Pero como humanos, ¿podemos cometer un pecado? ¿Sí? Nadie puede decir, yo ya no soy pecador, o yo ya no voy a cometer ningún pecado más. No, hermano. Como humanos podemos cometer un pecado. No es la voluntad del Creador que cometamos un pecado. Cuidado. Ni tampoco estoy justificando cualquier error que podamos cometer. Pero mientras estemos aquí,
podemos cometer un pecado, ¿verdad? Podemos cometerlo. Y cuando cometemos ese error, ¿qué pasa en nuestra vida? Sientes como que alguien te hubiese, Padre, perdóname, ¿no? Respondí mal a mi mujer, miré lo que no tenía que mirar, codicié lo que no tenía que codiciar. Porque yo no creo que un verdadero creyente ni vaya a matar, ni vaya a robar, ni vaya a cometer lo que el mundo hace. Pero sí que podemos cometer errores que son pecados. ¿De qué? ¿Cuánto tiempo he perdido? No, Padre, perdóname, porque en lugar de haber perdido tanto tiempo en esto, podía haberlo dedicado a visitar a aquel enfermo, a aquel hermano que está enfermo. Errores, pecados. Intemperancia. Y al pueblo de Israel fue dado el santuario para presentar la ofrenda. ¿En qué condición tenía que ser presentada la ofrenda? Perfecta, pero en una condición de un pecado cometido en forma involuntaria, hermano. La ley para que no peques, pero si pecas en forma involuntaria, si pecas ocasionalmente, si pecas por error, ahí tienes el santuario. Ahí tienes el santuario. La ofrenda tenía que ser perfecta. El cordero tenía que ser sin mancha, símbolo de aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que no cometió pecado. Y el cordero era el símbolo de aquel cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Y en Levítico capítulo 4, hermanos, dice que las ofrendas por el pecado eran esos pecados cometidos por hierro, cometido por error, cometido por ignorancia. Veamos el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas por error. Veamos un poquitín más abajo, el verso 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, verso 22, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Yahweh, verso 27, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, no un pecado voluntario, hermano, porque al pecador voluntario, aquel que cometía un pecado sabiendo que era pecado, ¿qué pasaba con él? Era apedreado o alejado del campamento, hermano. ¿Por qué? Porque Yahweh solamente puede estar entre gente santa. ¿Saben, hermanos? Cuando uno estudia la vivencia del pueblo de Israel, miren, hermanos, si era tanta la santidad que Yahweh exigía, ¿dónde tenía que ir el hombre y la mujer a hacer sus necesidades? Sus necesidades tenían que ir fuera del campamento, porque el campamento tenía que ser santo. Y tenía que llevar una paleta, tenía que escarbar la tierra y después tenía que cubrirla. Pero fuera, no dentro del campamento, fuera del campamento. Eso indica, hermanos, que la cosa mínima de impureza Yahweh no la puede tolerar. Yahweh no la puede tolerar. ¿Por qué? Porque Él quiere morar entre gente en todos los aspectos, hermano. En todos los aspectos. Yo no puedo venir aquí con mi cuerpo sucio. No puedo venir aquí con la ropa sucia. No puedo. Porque este lugar es santo. A Moisés: quita el calzado de tus pies,
porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Y cuando yo entiendo esto, hermano, yo tengo que venir aquí como santo, por dentro y por fuera. Porque puedo venir con una ropa muy linda, recién comprada, pero por dentro tener un corazón perverso, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros hemos sido escogidos para formar parte del Israel espiritual moderno, hermanos, para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hemos recibido una enseñanza del santuario que ninguna otra iglesia, hermanos, ha conocido. Aunque no forme parte de la organización, me siento feliz de ser adventista del séptimo día. Porque soy adventista del séptimo día, hermano. Yo sigo con la enseñanza de nuestros pioneros. Ellos ya no son adventistas. Ellos usan el nombre, pero ya no son. Ya han cambiado algunos de los pilares que dieron origen a nuestro movimiento. Pero yo me identifico con ellos como adventista del séptimo día. Y como adventista del séptimo día, hemos recibido lo mismo que recibió Israel en el monte del Sinaí, lo mismo, hermano. Los judíos mesiánicos, con todos mis respetos, no entienden el santuario. No entienden cuál es el mensaje que debe ser dado. No entienden la reforma pro salud. Aceptan sí el nombre de Yahweh, de Yahshua y las fiestas, pero nada más. Pero nosotros no, hermano. Nosotros hemos sido sacados del Egipto moderno para poder formar un pueblo, una nación apartada, para proclamar al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no puedo renegar de mi fe, porque si reniego de mi fe, estoy adulterando espiritualmente, hermano, porque mi fe es la que recibimos directamente del cielo. Nuestras creencias fueron dadas directamente del cielo. Si usted repasa la vida de las demás denominaciones religiosas, no hay ninguna que se le asemeje al Israel del monte del Sinaí. Ni una. Ni una, hermano. Porque la gente habla de la ley, habla de la Torah según ellos, pero siguen violando los mandamientos. No entienden la alimentación, están violando el mandamiento que dice, no matarás. No han recibido la enseñanza del santuario, no han recibido el mensaje que tiene que ser proclamado al mundo entero, que es el mensaje de los tres ángeles. ¿Quién entiende el primer mensaje? ¿El segundo o el tercero? ¿Quién? Los adventistas que seguimos siendo adventistas. Pero los adventistas modernos de ahora, mi mujer es testigo, en una escuela sabática, ¿qué es el mensaje de los tres ángeles? Una directora de escuela sabática del grupo, en Neuquén, Argentina. ¿De qué están hablando ustedes? ¿Qué es eso del mensaje de los tres ángeles? ¿Qué es eso del santuario? Hermano, un adventista que no sepa el santuario o el mensaje de los tres ángeles no es adventista. Es un adventista nominal. Ahí está, un adventista evangélico. Pero nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo especial. Tan especial que la Biblia dice, vosotros seréis mi especial tesoro. La niña de mis ojos. Y en ese santuario, hermanos, el Creador le dice al pecador cómo el pecador puede ser perdonado. Y era por el pecado cometido por hierro. Y en aquel santuario había un lugar donde el pecador que cometía un pecado por hierro tenía que presentar un corderito. Sin defecto, sin mancha, totalmente perfecto. ¿Y qué hacía el pecador con ese corderito? ¿Le mataban? ¿Seguro? ¿Qué hacía primero?
Muy bien. Primero él ponía la mano en la cabeza del cordero, confesaba su pecado, el pecado del pecador iba al cordero inocente, y cuando él había pedido ya el perdón, entonces tenía que darle muerte. Él mismo tenía que darle muerte, hermano. Yo me imagino, como dije el otro día, a Adán dar muerte al primer cordero. A Eva dar muerte al primer cordero. Terrible para ellos, hermano. Terrible fue para mí ver la experiencia en una plaza de toros en Valencia, hermano. Un primo hermano mío era el encargado de cortar las orejas y el rabo a los toros cuando el torero había cumplido su misión. Me dice: primo, hoy hay corrida de toros en Valencia, ¿me acompañas? Bueno, voy. Y fui, hermano, con él. Y me puso en un lugar privilegiado en la plaza de toros. Es decir, yo veía el toro, la plaza, y el toro cuando llega a la hora del estoque, el toro en la otra punta, hermano. Y el toro viene cara a mí, no miento, cara a mí viene el toro, tambaleándose, queriendo vivir, con los ojos. Cuando yo veo el toro frente a mí, con aquella cabeza grande, aquellos ojos grandes, chorreando sangre, los ojos queriendo vivir, dije a mi primo Enrique: no me acordaba, tengo unas cosas que hacer, me voy. Fui incapaz de ver la muerte del toro, hermano. El toro sabía que se estaba muriendo y no quería morir. Quería seguir viviendo. En sus ojos se le veía. Cuando Adán vio lo mismo, a Adán se le quitaron las ganas de volver a pecar, hermano. Cuando Eva contempló eso, a Eva se le quitaron las ganas de volver a pecar, viendo lo que por culpa suya ese animal tenía que sufrir. El pecado era solamente por los pecados cometidos por hierro. Y el pecador tenía que tomar el cordero, tenía que poner sus manos en la cabeza del animal y después tenía que darle muerte. Hoy, hermanos, hay personas que matan por matar. Hay personas que dan muerte a los animales de una forma tan inhumana que yo no sé cómo la gente todavía sigue. Pero el animal no fue creado para dar muerte, para comer, hermano. El ser humano no fue creado en nuestro cuerpo, ni siquiera nuestra dentadura fue creada o preparada para comer carne. Dense cuenta, hermanos, que los animales que son carnívoros, ¿cuál es la dentadura que ellos tienen? Colmillos. Nosotros tenemos una dentadura plana. ¿Una dentadura para qué? Para amasar, masticar, nada más. Nuestro cuerpo no fue preparado para consumir carne. Pero en una sociedad totalmente babilónica nos han dicho que debemos comer carne. Y hemos comido carne y estamos la mayoría enfermos por haber estado haciendo caso a una sociedad que nos ha engañado. Y ahora salimos de una sociedad totalmente engañada, pero pagamos las consecuencias de haber estado haciendo con nuestro cuerpo lo que el Creador nunca quería que hiciéramos. Y pagamos las consecuencias de todo aquello. Hasta los 30 o 40 años el ser humano se mantiene bien. Pero a partir de cierta edad ya te vienen los achaques. Dolor de aquí, dolor de allá, dolor de pierna, dolor de esto, dolor de aquí. ¿De qué será? De todo lo que hemos comido y de todo lo que hemos tomado mal, gracias a una sociedad babilónica. Y el Creador nos saca de Babilonia y nos da su alimentación, hermanos. Es que a veces hemos sido rebeldes. No hemos querido aceptar cuál es la voluntad del Creador y seguimos complaciendo nuestras debilidades. Seguimos siendo todavía mundanos. Seguimos siendo todavía babilónicos. Y nosotros debiéramos entender la experiencia de Israel en el Sinaí, hermano. La ley fue dada para que no peques. Y juntamente con la ley, una alimentación
que hoy diría que está desfasada. ¿Por qué? Porque la carne que comía Israel era una carne que se presentaba como sacrificio, limpia, perfecta, sin mancha. Hoy la carne que venden ya no es carne, hermano. Son hormonas y llenas de toxinas y enfermedades. El pollo. Qué rico es el pollo, ¿verdad? A mí me encantaba el pollo, hermano. Cuando estaba en Puerto Rico, mi Kentucky Fried Chicken, que no me lo quita nadie, ¿no? Mi pollito frito, que no me lo quita nadie. Pero cuando entendí el Evangelio, fuera pollito, fuera papa frita, fuera carne, fuera todo, hermano. Si no, hoy estaría muerto ya de alguna terrible enfermedad. ¿Por qué? Porque el Creador nos saca del mundo para ser una nación totalmente diferente. Y cuando entendemos que hemos sido llamados a salir del mundo, yo no debo comer como come el mundo. No debo tener mi rostro serio, apagado, triste, melancólico, sino tendría que tener un rostro como alegre, sonriente. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias al Creador. ¿No estás enfermo? No. Ay, mira, a mí me duele esto. No, a mí no. ¿Pero por qué no te duele nada? No sé, quizás soy obediente al Creador. Testimonio para dar al mundo. Y con esto no estoy criticando a nadie, hermano. Con esto no estoy criticando a nadie. Nadie se vaya a ofender que estoy poniendo el dedo en la llaga de nadie. Es la realidad, hermano. Hemos sido llamados a salir del mundo, para no participar de las cosas del mundo, para poder ser una nación totalmente apartada, santa, que el pueblo vea en nosotros algo diferente. Ahí va un verdadero creyente, no un gatica, un verdadero creyente. Vive lo que enseña. Y ese es el testimonio que la gente espera ver en nosotros, hermano. La gente quiere ver que cuando alguien habla blanco es porque está viviendo blanco. Que cuando alguien menciona algo es porque lo está viviendo. ¿Entienden, hermano? Nosotros debemos vivir lo que predicamos. Y si no, mejor que lo prediquemos. Porque estamos dando mal testimonio. Y el pueblo de Israel fue llamado a ser nación santa, y nosotros también. Y el pecador tenía que pasar la mano, la cabeza de aquel pecado cometido por hierro, darle muerte, y después entraba ya la misión ¿de quién? Del sacerdote. Ya tiene que el sacerdote distribuir la sangre donde tenía que ser y sacrificar el cordero como tenía que sacrificarlo. Porque cada cosa tenía su orden. El pecador confesaba el pecado, traspasaba el pecado al animal inocente, daba muerte, símbolo del Mesías, y automáticamente ya entraba después el sacerdote cumpliendo con la orden y misión que le tocaba al sacerdote. El pecado era llevado ¿dónde? Al santuario. El pecado era llevado al santuario. Del atrio pasaba al lugar santo, y el lugar santo estaba dentro del santuario. Aquí se hacía el sacrificio. Aquí estaban los panes de la proposición, el altar, y aquí estaba el candelabro. ¿Lo recuerdan? Y aquí estaba la Santa Shekinah, la presencia de Yahweh en el lugar santísimo del santuario celestial. Aquí el pecador confesaba su pecado. Aquí estaba el altar. Aquí estaba también la fuente para lavarse las manos. Todo esto hacía aquí el pecador y el sacerdote, y con el derramamiento de sangre el sacerdote entraba al lugar santo todos los días y por todos los pecados cometidos por ignorancia por el pueblo de Israel. Pero el santuario tenía que purificarse, ¿no?
el santuario tenía que purificarse. El santuario no podía seguir siendo manchado año tras año y año tras año y otro año y otro año. ¿Cuál era la obra que se tenía que hacer aquí, en el lugar santísimo, para purificar el santuario? ¿Cuál es la obra que se tenía que hacer y en qué día? El día 10º del 7º mes del calendario lunar era considerado el día de expiación, el día del perdón, el día del Yom Kippur, el día 10º del 7º mes. Eso lo hallamos en Levítico capítulo 16, hermano, donde una vez al año, después de que el pecador durante esos 360 días había estado confesando su pecado involuntario y el sacerdote haciendo la obra que le tenía que hacer, dando o sacrificando al cordero y pasando su sangre donde tenía que ir, el 10º día del 7º mes entraba en función ¿quién? El sumo sacerdote. Una sola vez al año se le permitía la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Una sola vez. Y no un día cualquiera. No cualquier día del mes, no cualquier día del año. No el día que él quisiera. Recuerden que 2 hijos de Aarón entraron en forma indebida y murieron. Y murieron. En el santuario solamente se podía entrar una sola vez al año y no podía entrar al santuario el sumo sacerdote sin haber hecho antes ¿qué cosa, hermanos? Él tenía que presentar en primer lugar su ofrenda por los pecados cometidos, por su propia familia. El día de expiación el pueblo tenía que presentar una ofrenda doble. Y se escogía al azar uno que iba a ser sacrificado para Yahweh y otro que tiene que ser presentado ¿a quién? A Azazel. El que era escogido como sacrificio, después de que el sumo sacerdote presentaba su ofrenda, presentaba su sacrificio, tenía que hacer lo mismo con el pueblo de Israel, con todos los pecados que habían acudido acá. El macho cabrío destinado para Yahweh era sacrificado y su sangre servía para purificar el santuario. Y él entraba este 10º día del 7º mes con unas vestiduras de sumo sacerdote. La vestidura que solamente podía usar como sumo sacerdote. Pregunto, hermano, para recordar. ¿Qué llevaba el sumo sacerdote en su vestimenta? Aparte de todo lo que llevaba ahí, ¿qué es lo que él llevaba? Que el pueblo de Israel sabía si estaba vivo o había muerto. Las campanillas, hermano. Él iba intercediendo dentro del lugar santísimo. Clink, 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 clink. Porque si no, era señal de que el sumo sacerdote había muerto. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Chismorreando? ¿Contando chistes? ¿Viendo partidos de fútbol? ¿Viendo novelas? ¿Viendo películas? En aquella época no habían, ¿verdad? Pero ¿cómo estaba el pueblo de él? Dice la Escritura. Afligiendo su alma. Ayunando. Arrepintiéndose de aquellos pecados que habían sido ya confesados aquí. Arrepintiéndose. Para que cuando el sumo sacerdote entrara, sus pecados fueran perdonados.
Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba aquí y el pueblo estaba escuchando y estaba orando y estaba ayunando, afligiendo sus almas. Está diciendo, estaba ayunando. No un ayuno que podemos hacer nosotros, que a veces lo menos que hacemos es nuestra parte espiritual, ¿no? Ayunamos, bueno, vamos a ayunar. Pero el ayuno tiene que ser un ayuno de acuerdo a la Escritura, que pueda servir para que nosotros podamos ver cuál es nuestra triste condición ante los ojos del Creador. El ayuno es también ayudar a los demás, como dice Isaías capítulo 58. No simplemente decir, voy a estar un día de ayuno y punto. No, hermano. El ayuno es tan importante dentro del plan de la salvación, que cuando a veces ayunamos como ayuna la gente del mundo, ¿no? En forma egoísta. Nos dice Levítico 16, hermanos. Ahí está el día de la expiación. Sería bueno que ustedes, hermanos, lean, estudien. Aquí no se viene, hermanos, solamente a oír. El pueblo que el Creador tiene debemos escudriñar la Sagrada Escritura durante la semana. Deberíamos tener nuestros cultos matutinos, nuestro tiempo dedicado al estudio de la Sagrada Escritura, a compartir con nuestros hijos las verdades para ese tiempo del fin. Y después de terminada esta obra, después de terminada esta misión, hermano, el día 10º del 7º mes, después de que el sumo sacerdote presentaba en primer lugar la ofrenda por su propio pecado y la ofrenda del pueblo, y entraba al lugar santísimo a purificar el santuario, el lenguaje dice, hermanos, que el día de expiación, cuando terminaba, esa cortina, ese velo, dice que era cambiado cada año. Leí la cita, hermano, pero no recuerdo dónde está, pero se puede buscar. Que el velo del santuario se renovaba anualmente. Después de cumplir el rito, este velo quedaba sucio de la sangre que había sido esparcida por ahí y tenía que ser cambiada. Pero el santuario tenía que ser purificado. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cómo se purificaba el santuario? Si el santuario estaba lleno de pecado, si el santuario representaba que estaba lleno de sangre, ¿cómo se purificaba el santuario? Después de haber hecho ya el sacrificio por el pueblo, el sumo sacerdote recibía el otro macho cabrío, ponía las manos sobre el macho cabrío, transmitía los pecados del santuario al macho cabrío. ¿El macho cabrío dónde era llevado? ¿Para qué? Para que cargara con los pecados que estaban acá y muriera. Cargaba con todos los pecados que habían aquí en el lugar santísimo. El sumo sacerdote le ponía las manos en la cabeza del macho cabrío, transmitía todos los pecados que estaban aquí, y el macho cabrío era llevado por un emisario al desierto, donde en la soledad moría. ¿Qué significa eso, hermanos, en el plan de la salvación? Los pecados que un día como hoy el Creador está intercediendo todavía por nosotros en el lugar santísimo. Y está diciendo, vosotros habéis sido llamados a ser una nación santa. Habéis sido llamados a ser una nación apartada. Habéis recibido la ley, os he sacado del mundo para que seáis una nación santa, para que al tener la ley no peques. Pero si pecamos en forma involuntaria, abogado tenemos para con el Padre, ¿dónde? ¿Dónde, hermano Juan? En el lugar santísimo, en el santuario. ¿Qué denominación religiosa puede entender esto, hermano? Díganme si hay alguna a nivel mundial que hable algo del santuario. Nadie. No hay ninguna denominación que hable del santuario.
Y nosotros que entendemos el santuario, o deberíamos entenderlo, ¿lo estamos viviendo? Lo estamos viviendo, hermanos, para que entender cuál es la voluntad que Yahweh tiene hoy para con nosotros. Los pecados cometidos por hierro eran llevados al lugar santísimo del santuario. Y el 10º día de cada 7º mes, en el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote limpiaba el lugar santísimo. Y los pecados eran llevados por un emisario a través de ese macho cabrío que había sido escogido, símbolo de aquel macho cabrío que tenía que cargar con los pecados que estaban dentro del lugar santísimo del santuario terrenal. Pregunto, hermano, el macho cabrío fue llevado al desierto y en el desierto moría. ¿Quién va a cargar con nuestros pecados si somos fieles? ¿Sobre quién va a cargar los pecados? ¿Quién va a llevar nuestros pecados si somos fieles? ¿Satanás? ¿Usted cree, hermano, que Satanás quiere cargar con mis pecados? No. Satanás dice, no, yo no quiero cargar con los pecados de Farga. Yo quiero que Farga se pierda y si él se pierde, sus pecados cargarán sobre él. Pero si Farga se salva, yo voy a tener que cargar con los pecados de Farga. Y él no quiere que ninguno de nosotros nos salvemos, hermano. Porque sabe que si nosotros nos salvamos, la cantidad de pecados que va a caer sobre él. La cantidad de pecados que va a caer sobre él. Y él no quiere, hermanos, que nosotros nos salvemos. Por eso él nos tienta. Por eso él no quiere que nosotros tengamos interés en escudriñar la Sagrada Escritura. Por eso él nos pone sueño. Si estuviéramos viendo una película, no tendríamos sueño. O si estuviéramos viendo un partido de fútbol, no tendríamos sueño. Pero oímos hablar de la Escritura. Abrimos la Biblia a las 8 de la noche por decir algo y nos da sueño. Dejamos la Biblia, prendemos la televisión y nos quedamos hasta las 12 de la noche sin dormir. Gracias al Creador nosotros no tenemos televisión, hermanos, pero es la triste experiencia, la realidad. Satanás no quiere que el pueblo abra la Biblia y te da sueño. Pero en lugar de ir a dormir o en lugar de ir a orar, bueno, voy a prender la televisión porque es pronto para ir a dormir. Y ahí me tiro hasta las 12 o hasta la 1 viendo película o novela. Ahí no tengo sueño. ¿Por qué? Porque Satanás está controlando la mente de uno. Satanás no quiere que nosotros nos salvemos, hermano. No quiere cargar con nuestros pecados. Y quiere que nosotros seamos irreverentes, inconsecuentes, que sigamos creyendo que el hombre va a seguir siendo pecador y que finalmente va a ser salvo, que sigamos reflejando su carácter, porque recuerden, ¿qué es lo que ocasionó o qué es lo que perdió Adán cuando entró el pecado? ¿Qué perdió Adán? El carácter, hermano. Adán perdió el carácter de Yahweh. Y en lugar de tener el carácter de Yahweh, hoy el hombre tiene el carácter ¿de quién? De Satanás. Y el Creador quiere restaurar en nosotros el carácter que perdió Adán como consecuencia del pecado. Satanás dice, no, yo no quiero que tú reflejes el carácter de Yahweh. Yo quiero que tú sigas siendo esclavo del pecado. Yo quiero que tú sigas siendo un siervo mío. Yo quiero que tú sigas siendo pecador. Y presenta todo, hermano. Y presenta todo. Y el pecado tenía que ser purificado a través de ese macho cabrío que era llevado al desierto, donde allí representaba que los pecados que había en el lugar santísimo del santuario terrenal eran llevados al desierto, símbolo de Satanás. ¿Cuándo se cumplirá esto definitivamente, hermanos? ¿Cuándo? Después del milenio. Después del milenio, Satanás recibirá el castigo final, recibirá y pagará los pecados cometidos de todos los redimidos cuando sea lanzado en el lago de fuego y azufre
que será la muerte definitiva, donde allí morirá Satanás con todos aquellos secuaces. Ahora yo pregunto, hermano, si el pecado o el sacrificio era solamente presentado en pecados por hierro, ¿me dice el Nuevo Testamento algo diferente? ¿Me dice el Nuevo Testamento algo diferente? ¿Qué nos dice, hermanos, Hebreos capítulo 10, verso 26? Porque si seguimos pecando en forma voluntaria, ¿dice eso? Dice, si seguimos pecando todavía en forma voluntaria, porque si pecaremos voluntariamente, ¿no? Después de haber recibido conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio ni ofrenda por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No podemos seguir, hermanos, jugando con nuestra salvación. No podemos seguir justificándonos con nuestras debilidades. Es que soy hombre, todavía tengo debilidad con las mujeres, todavía... No, hermanos. Todas estas cosas ya debieran de haber sido vencidas. Ya no debiéramos tener esa debilidad que pudiéramos haber tenido cuando estábamos en el mundo. Pablo dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Y en él hay poder para salvación a todo aquel que cree. Tanto al judío como al gentil hay poder para dejar de ser lo que antes éramos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el pueblo de Israel estaba, hermanos, en una forma expectante. Estaba allí el día de expiación, escuchando las campanillas. ¿Acaso no estamos hoy en un día de expiación, hermanos? ¿No estamos viviendo hoy en un día de expiación? Algunos presumen, lo vi por internet, hermano, 150 años de nuestro nacimiento como iglesia. Yo le dije, me da pena, hermano, porque no era el propósito de Yahweh tener 150 años en la tierra. Pero dando gloria, 150 años. No, hermano. No era el propósito de Yahweh que su pueblo estuviese 150 años peregrinando la tierra, como no era el propósito del Creador que su pueblo peregrinase 40 años por el desierto. No era la voluntad de Yahweh, hermano, que su pueblo peregrinase 40 años por el desierto. No era la voluntad de Yahweh que su pueblo llegue hoy, 150 años después, presumiendo 150 años de ser adventista. Qué triste, hermano. Qué triste, ¿verdad? Porque si nosotros hubiéramos cumplido con la misión, ¿saben cuándo tenía previsto venir el Salvador, hermanos? ¿Saben cuándo tenía previsto venir el Salvador? En la época de Ellen White. Si el pueblo hubiera aceptado el mensaje de 1888, en 2 años, escribió ella, en 2 años el Salvador hubiera venido a buscar a su pueblo. Lamentablemente tenemos que estar de nuevo dando vueltas en el desierto, preparándonos y preparando un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Salvador. El santuario en la tierra tenía como propósito, hermanos, para ir concluyendo, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículos 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú
tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Veamos el verso 7 al 9. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Verso 13. A Yahweh tu Elohim temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Verso 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Verso 25. Y escuchen bien, hermanos. Qué maravilloso versículo. Qué maravilloso pasaje, hermanos. Y tendremos justicia. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. ¿Cuándo tendremos justicia? Cuando seamos obedientes. Cuando pongamos en obra y practiquemos todos estos mandamientos y estatutos que Yahweh nos ha mandado. Y hoy la gente habla de justicia siendo desobediente. Hoy la gente habla de justificación siendo desobediente. Cuando la misma Escritura me dice, y tendréis justicia, ¿cuándo? Cuando guardéis los mandamientos. Cuando pongáis por obra todos estos mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Pregunto, hermano, ¿quién habitará en su santuario? ¿Quién habitará ahí, hermano, cuando Él se manifieste? ¿Quién morará en su monte santo? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién, hermanos? ¿Los pecadores? Los de limpio corazón. Aquellos que hoy, aquí en esta tierra, pongan en obra, practiquen, guarden todos los mandamientos y todos los estatutos que Él dio a su pueblo, que son también vigentes para cada uno de nosotros. ¿Quién habitará en tu santuario? ¿Quién habitará en tu santo monte? ¿Quién habitará en tu morada? ¿Quién habitará ahí, hermano? ¿Quién? El Salvador lo dijo en las bienaventuranzas de Mateo 5. Ahí está, hermano, ¿quiénes son los que habitarán en su morada? Nosotros hemos sido llamados a formar parte de ese grupo de hombres y mujeres escogidos que Él nos ha sacado del mundo, nos ha sacado del pecado para poder ser parte de ese linaje escogido, de esa nación santa, de ese pueblo que sobre nosotros recae la responsabilidad de vivir y de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él quiere que nosotros moremos ahí, hermano, en su santuario, en ese santuario celestial, en ese santuario que va a ser morada también de aquellos 144,000. Él quiere que nosotros formemos parte, si estamos vivos, de ese grupo escogido. Y si pasamos por la experiencia de la muerte, que podamos también de sábado en sábado, de Shabbat en Shabbat y de mes en mes, acudir al lugar donde Él esté, en su santuario, en su morada, donde van a estar los redimidos. Y en los redimidos no entra la gente que siga siendo mundana. En el santuario entrarán aquellas personas que, habiendo sido mundanas, hayan entendido cuál es la misión que se está llevando a término hoy en el lugar santísimo del santuario celestial, que podamos humillarnos, que podamos decir, Padre, examina mi corazón, como dijo David, mira a ver qué es lo que hay en mí, crea en mí un corazón limpio, pon un espíritu nuevo dentro de mí, renuévame, para que pueda formar parte de los redimidos y pueda vivir junto a ti por toda la eternidad. Porque solamente los de limpio corazón podrán ver y vivir junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Y nosotros, hermanos,
hemos sido llamados a formar parte de ese grupo. Ese es mi deseo y oración para todos y cada uno de nosotros.